Pues muy buenas tardes, alumnas, alumnos, la maestra Ana Cecilia aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en la tarde de hoy. Yo coordino la licenciatura en Comunicación Social y me presento para aquellos y aquellas que pueden estar escuchando esta grabación que hicimos con todo gusto sobre un tema que es de interés no solo para una licenciatura en Comunicación Social, pero que de manera particular atrae a nuestras y nuestros estudiantes en función de lo que debemos hacer siempre que nos ocupemos de producir en medios. Entonces, la Defensoría de las Audiencias hoy es un tema importante que merece la pena ser tenido en cuenta dentro de cualquier ámbito de la comunicación, pero de manera particular, dedicándonos a la comunicación social, queremos hacer especial énfasis. Y qué bueno que la maestra Ana Cecilia Terrazas, quien es docente también en nuestra licenciatura en Comunicación Social, ha accedido a hacer esta plática, taller, donde ya me advirtió que nos vamos a divertir, ¿no? Además, porque la maestra Ana Cecilia Terrazas tiene experiencia en la producción mediática, particularmente en la producción de radio, y hoy es defensora de las audiencias en Radio Educación. Entonces, bienvenida, maestra, y muchísimas gracias por acceder a la invitación. Al contrario, Navis, muchísimas gracias por invitarme y confiar en mí. Elisa, gracias por todo este taller. Saludo con especial cariño a Luis Eduardo Guzmán, a Andrés Montesinos, a Frida, a Eva y a Lauren. Ahí están, ¿verdad? Con mucho gusto porque me parece que es importante que sepamos que más allá de que nos interese o no, pues somos personas humanas, por obvio que parezca. Y como humanos y como humanas tenemos derechos. Y es difícil entender por qué casi no los conocemos. Y en México los derechos de las audiencias son muy recientes, pero más allá de los derechos de las audiencias en específico, a ver, ¿no conocemos nuestros derechos humanos? Nosotros somos defensoras y defensores permanentes de los derechos que ni conocemos, que sería como la pregunta. Entonces, entiendo que por ahí hay una persona o va a caernos también alguien en el taller, pero yo les quería proponer para comenzar un muy breve ejercicio. Tallereado. Para poder sostener medio sostener una sentencia que ya la conocerán en un ratito. A ver si Andrés, Frida, Luis Eduardo, Eva, Lauren pueden hacerme 3 cabecitas, o sea, 3 notas, 3 llamados, 3 bullets o balazos para teasers de noticias, por ejemplo, las que les llegan a su teléfono. Llámenme, háganme 3 pequeñas notitas chiquitas. No estoy fijándome tanto en la redacción, en esta única y sola ocasión, sino en el contenido. Y tenemos para el breve ejercicio, que lo pueden poner en el chat si quieren, pues, ¿qué les parece si 3 minutos? Sus marcas, listos, fuera. Navis, tú también. Me dan ganas, sí te dan ganas. Y Elisa, pues sí te dan ganas también. Y yo también voy a hacer eso. Adiós, amigas. Piensen muy bien si están ahí en casa, ¿qué van a poner? ¿Cómo lo van a poner? Cuando estén listos, levantan su mano, por favor. Perdón, tengo una duda. Sí. ¿Se puede decir como 3 noticias o como 3 encabezados? O... 3 encabezados. Ah, Como 3 tres, encabezados, ok. exacto. No me van a escribir toda la noticia, es nada más el bullet, el llamado que van a poder mandar por teléfono a sus usuarios. Ustedes son el Departamento de Comunicación Social y lo tienen que revisar, pero en este caso lo van a tener que redactar. Chiquitos, 3 noticias. Claro que lo que quieren como empresa, supónganse, o como quien sea, como medio, es tener muchos más usuarios. La pancha ya acabó, ¿eh? Ya llevas 2.
Bueno, yo creo que ya están. Siempre tengo muy listos y rápidos. Les queda un minutín. Pero ustedes díganme. Mis alumnos y alumnas son rapidísimos. Bueno, está buenísimo. Aquí dispara Andrés con el hashtag Yachole, se vuelve tendencia y Salgado Macedonio sigue sin renunciar. Con eso está muy bien. Bien, Andrés. ¿Alguien más? Perfecto, perfecto. Dice Lauren, actos vandálicos ocasionan suspensión del servicio de Internet en la colonia Lomas de Tecamachalco. Muy bien. Elon Musk va por Marte, ¿lo logrará? Así pronuncia bien, ¿verdad? 8M en pandemia. Nada puede detener el llamado de justicia. Yo protesto en las redes, manifestaciones virtuales en apoyo de las compañeras marchando en Reforma. Luisito Comunica censurado en redes. Métete y descubre el por qué. Sí, esa creo que hasta la vi. Cae el muro completo frente a Palacio. Ah, esa es la mía. ¿Esa la dije? Sí, el 40% sí. Los Grammy Awards. ¿Es real el racismo y discriminación en estas premiaciones? Niño de 16 años gana 3.6 millones por jugar videojuegos, el nuevo trabajo, el movimiento feminista toma las calles. Sí, muy bien. Bueno, pues les agradezco muchísimo. No sé si me falta por ahí a alguien. Eva no está. Eva me mandó ya. Sí, aquí, el de la 8M. Muy bien. Bueno, entonces continúo. Por cierto, alumnas y alumnos míos queridos y queridas, está el PowerPoint para que lo sigan en el Classroom. Entonces yo decía algo bastante provocador. El negocio de la comunicación con C mayúscula, es decir, toda la comunicación, y casi todo es comunicación social. A veces somos un pleonasmo, aunque estudiamos, por supuesto, unas cosas muy específicas, pero casi todo puede decirse que es comunicación social porque la comunicación se da en sociedad. Suele quebrantar sistemáticamente nuestros derechos humanos. Esta es la provocación. Suele quebrantar sistemáticamente nuestros derechos humanos. Cuando no los está quebrantando, está hablando de ellos. Yo aquí les pido que vayan ustedes apuntando cuáles son esos derechos humanos que ustedes creen que estamos tocando, mencionando, pisoteando, aludiendo a en las notitas que hicieron y el por qué. Tampoco es algo tan sofisticado aparentemente porque pues Eva habla de los derechos humanos de las mujeres. A ver, dinos, Andrés, Luisito Comunica censurado en redes. ¿Cuál es el problema de su derecho humano? Pues que es censurado, ¿no? La información de
O sea, que sería aquí tú completas, la libertad de expresión, profe, o maestra, o cómo es, como me dijiste que, ¿no? Cae el muro completo frente al Palacio Nacional, el 40% de vacunados en Miguel Hidalgo. Fíjense, este es el derecho a la salud, ¿no? El derecho a tener en dónde vivir, el derecho humano a resguardar tu zona, el derecho humano a no ser discriminado. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, ¿no? Entonces no hay manera. Entonces algo que parecía distante y distinto, ya lo estamos viendo muy cerquita. ¿Y qué pasa? Que aquí viene la parte que me gusta y no me gusta y es la parte fascinante de la comunicación en general. Pues que tenemos que ser muy cuidadosos y hacernos cargo y ser responsables de procurar, velar y cuidar estos derechos humanos, porque los cargos de comunicación social, cualesquiera que ellos sean, pareciera como que tuvieran el doble de responsabilidad, porque estamos hablándole a muchos, a algunos pocos. Y eso es lo que hacen los medios masivos de comunicación y eso es lo que hace la comunicación social. No se le habla todos a todos, no hablan todos a todos al mismo tiempo, sino que hablan unos pocos o a muchos. Y esa parte de la comunicación social, la comunicación mediática concretamente, es en la que yo aplico el que sistemáticamente viola a los derechos humanos. ¿Y por qué los viola sistemáticamente? O los toca o los vulnera, a veces solamente los resguarda, que eso es lo que querríamos pues siempre, porque para vender casi siempre ponemos el toque de lágrima, sudor o sangre. Para vender, para hacernos notar, para llamar la atención. Pareciera que la ruta más fácil, la ruta más sencilla, la más a la mano, la que más llama la atención, y digo pareciera porque no siempre es así, pero la más fácil, o sea, el camino rápido, casi siempre es aventarte una pedrada para que voltees. Que eso es grave, pero también es remediable. Y entonces ahí está la parte fascinante, en poder sí llamar tu atención, pero no aventarte una pedrada y nunca quebrantar tus derechos humanos. Ahora voy a hacer un breve recorrido. Les va a parecer que no tiene que ver, pero tiene mucho que ver. El Estado mexicano es segunda provocación. Quizá voy a preguntarles al final las provocaciones. Segunda provocación de este pequeño taller. El Estado mexicano, y cuando digo Estado, me refiero desde luego al protocolo de definición clásica de gobierno, población, soberanía, territorio. Desde hace décadas, no sabría desde hace cuántas, y sería impreciso y sería injusto, pero sobre todo, sí puedo decir, desde los 90, ha violado y quebrantado, seguramente desde hace mucho más y muchos más derechos humanos, pero el más obvio es que ha violado y quebrantado un derecho humano. Escríbanme, cada quien en el chat, ¿cuál creen que es ese derecho humano? Que ven en todas las noticias todo el tiempo, que el Estado mexicano, es decir, todo este Estado mexicano, no solo el gobierno, ha quebrantado en México. Tendrían que saber para eso cuáles son los derechos humanos, que eso, bueno, estamos asumiendo que si no lo saben, pero bueno, imagínenlo, el primer derecho, ¿por qué estoy hablando yo y por qué están respirando ustedes? Y me ponen en el chat 5432, ahorita ustedes que son, yo presumo que tengo un grupo sasazo, vayan poniendo cuál creen que es, no tiene que ser súper exacto. Quizá además no aparezca, oye, y seguro no aparece en Wikipedia así, ¿cuál es el Estado, cuál es el derecho humano que el Estado mexicano quebranta sistemáticamente? Eso no va a aparecer en Wikipedia, ¿eh? En alguna nota en el New York Times puede ser, pero no. ¿Qué se les ocurre? El derecho a la ¿qué? O al qué. Anden. Andrés, Luis Eduardo. O porfas, no lo estoy viendo, ¿verdad? A ver. Fíjate, libertad de expresión, libertad de autonominación. Muy bien.
Muy bien. Ay, pero qué feo se siente porque yo estaba pensando en otro, entonces está tremendo el Estado mexicano. Igualdad, muy bien. Integridad de las personas. Integridad de las personas, déjenme quedarme con eso. El derecho a la vida. El derecho a la vida. El derecho a la vida. Este conteo de muertes y muertes y muertes y muertes. Qué grueso, ¿no? Ese es un derecho, el derecho a la vida. Tenemos derecho a que nadie nos mate, ¿no? Pero no solo eso, sino que alguien cuide que nadie nos mate. Qué fuerte. Y el Estado mexicano no podemos, como con todas estas cosas, ni gobierno, población, soberanía, territorio, no podemos garantizar el derecho a la vida. Qué fuerte, ¿eh? Por eso tenemos mucha carga y mucha emoción y para hacer comunicación social bien. Y ahorita vamos a llegar al derecho de las audiencias. Espero que no me acabe yo con todo eso. Muy bien, muy bien. El presidente al preguntar ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? ¿No? Con Salgado Macedonio, cuando dudó de las acusaciones de Basilia, ¿no? Pues, ¿qué derecho humano violó? ¿De parte de quién? Como si, claro, igualdad, ¿no? Igualdad. Pues, ¿pero cómo de parte de quién? Pues la acusada que no tiene el mismo derecho que Félix Salgado Macedonio, ¿cómo? Más allá de que supongan que no fuéramos feministas todos y todas, de ahí en este grupo que sé que lo somos. Pues la igualdad, ¿no? Porque uno sí, ¿de parte de quién? Pues de parte de otra persona igual, una humana que habría que, ¿no? Darle el mismo tratamiento. Muy bien, esos son derechos clave. Entonces, un poco detectados el por qué, más allá de, oh, yo soy una defensora ultranza de los derechos humanos, un poco ya detectando en lo concreto qué son, por dónde van los derechos humanos, etcétera. Bueno, tengo otra pregunta. Bueno, no sé si bueno o no, pero una persona inmigrante en un país en el que no nació, es decir, ¿no? Una persona inmigrante, ¿es ilegal? Pregunto, ¿es sujeta de derechos humanos? ¿Alguien me puede? Aquí se abran micro. Quiero escuchar sus voces con igualdad. Pues no, de hecho se deberían proteger, ¿no? O sea, no es ilegal. Sí, yo también pienso eso. Que no es ilegal. Es que, ¿saben qué? Nadie puede ser ilegal, pues si somos personas humanas. ¿Qué puede ser ilegal? No que éramos iguales y derecho a la vida y somos personas humanas y hay una superprotección y todos los estados desde el 40, ¿no? Desde el 48 firman. O sea, ¿cómo va alguien a ser ilegal? No hay nadie ilegal. Puede haber alguien acusado de un crimen, puede haber alguien acusado ¿no? Que está violando los derechos de otro y que entonces el Estado de Justicia lo contiene, pero nadie es ilegal nunca. Nunca vayan a decir, ay, es ilegal. Entonces, este dicho muy hecho por, muy en inglés, de illegal, no hay nadie ilegal. Es ilegal decirle a alguien que es ilegal, eso sí, porque de entrada, una persona humana no puede ser ilegal, ¿no? ¿Cómo? O sea, los derechos humanos entran ahí. Entonces, súper importante. Una persona que se dedica a la comunicación social, que redacte que hay ilegales, ¿no? Es tremendo. Está violando los derechos humanos y luego ni sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay personas ilegales. Pueden haber cometido alguna ilegalidad, ¿no? Pero parte de la igualdad, por eso parece mentira, pero parte de la igualdad atraviesa por el lenguaje, que también es otra cosa, pasa por el lenguaje. Y ahora, continuamos. La última, creo que ya es el último, es un quiz, no quiz, se los hubiera puesto en... a ver, ¿quiénes no son sujetas o sujetos de derechos? En su opinión. Ay, qué linda Laura, ¿en qué está pensando? ¿Hay alguien, sí, te caché pensando, ¿hay alguien que no sea sujeta o sujeto de derechos humanos? Esa es la pregunta. ¿Qué creen? Nadie. O sea, todos somos y todas somos sujetos de derechos humanos. Cuando digan, no, ese sí no, porque está, no, a ver, o sea, ¿no? Por alguna razón extraña. Cuando tú no puedes perder tus derechos humanos, no los puedes perder, son inalienables, son progresivos, se expanden, nunca se destruyen, jamás, nunca se aniquilan.
Si te portaste malísimo y eres el violador más horrendo o la persona más fea del planeta y malísima de toda maldad, eres el engendro de las maldades y los crímenes, el Chapo se queda corto, aún así, ¿qué creen? Tienes derechos humanos. Y esa es la parte... Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a guardar silencio. Esa es la parte increíble de los derechos humanos y que de alguna manera nos pusimos de acuerdo en el mundo, en el planeta, las naciones civilizadas y las no civilizadas también, en respetar. Ah, pues sí, vamos a respetar, somos civilizadas y civilizados, las naciones, sí, claro, en general, ¿no? Que ya no le podemos cortar a 10 millones de congoleses murieron en la guerra del caucho, porque el rey Leopoldo II de Bélgica quería tener su propio negocio con el caucho. 10 millones, ¿no? Y a los niños les cortaban la mano si no cumplían con la... O sea, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? El holocausto desde luego empuja esto, pero esto de Bélgica era increíble, ¿no? Entonces en México debieran aplicar los derechos humanos más progresistas del mundo. Esto es como muy importante. Yo les voy a decir y les voy a enseñar en donde sepan todo lo de los derechos de las audiencias, pero vale la pena empezar de lo importante. O sea, ustedes les sabían que hemos firmado todo documento y que hay una reforma importantísima en nuestra Constitución, o sea, nuestra Carta Magna, que dice que cuando haya la menor duda de alguna cosa, fíjense, el equivalente a cuando haya una disputa que no esté muy clara en nuestras normas, reglamentos, en la ley fulana, en la ley sutana, en el no sé qué, en el acuerdo no hay jurisprudencia, etcétera. ¿Qué creen que firmamos? Una cosa gloriosa, nada más para que la sepan y que un día la puedan hacer valer. Firmamos un tratado en el que dice que nosotros buscaremos por todo el mundo y la ley más progresista, o sea, la mejor, la más evolucionada y magnífica en términos de esos casos que estén ocurriendo y que vulneren los derechos humanos, esa es la que México tendría que seguir. Entonces, pues me parecía importante que lo supiéramos, aunque me van a decir, no, de veras, de veras. Y bueno, ese es, les voy a leer una cosita muy, muy didacticonchis. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, título primero, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Así arranca nuestra Constitución, ¿no? Reformada en 2011. Esta reforma es la que dice que buscaremos por todo, ¿no? Por todos los recónditos lugares de la tierra hasta buscar la ley más progresiva, y esa la vamos a aplicar con nuestras personas porque nosotros somos unos hiperrespetuosos de los derechos humanos. Este mismo Estado que todos los días no nos puede proteger, no puede proteger y no nos puede hacer sentir seguras y seguros en términos de lo más básico que es la vida, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos en la ley va muy bien la cosa. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, en el 1, y aún así, no podemos prescindir de nuestros derechos humanos. El artículo 1 de nuestra Constitución es fundamental y desde 2011 tiene este grado de progresión en términos de sus derechos humanos. Más o menos, no sé si alguien me puede decir algunos derechos humanos o le damos una pequeña vuelta a todos porque voy un poco tarde, creo que me estoy emocionando y me emociono y me hago lenta. A ver, Lilian, dime un derecho humano que se te ocurra o quieren que los leamos todos. Aquí es como ustedes quieran, abran micros, los escucho. A la educación. A la educación. A la vivienda. A la vivienda. El alimento. A la familia. La salud. Servicios básicos, básicamente, ¿no? Muy bien.
Y el 1, es un repaso muy elemental. Todos hemos nacido libres e iguales, ¿ok? El 2, nadie te puede discriminar. El 3, el derecho a la vida. El 4, nadie puede ser esclavo. O sea, no puede haber esclavitud. No puede haber tortura. Tienes derechos sin importar a dónde vayas. Es decir, si me crucé y ahora ya estoy en Guatemala, tienes derechos, ¿no? No te preocupes. Si estoy en otra isla, me caí en una... Tienes derechos. Todos somos iguales ante la ley, todas somos iguales ante la ley protege tus derechos humanos. Ninguna detención, perdónenme. Nadie tiene el derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón y menos aún de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país, pero también nadie te puede secuestrar, ¿no? Nadie te puede secuestrar, ni tu esposa o esposo, o sea, ¿cómo? El derecho, tienes siempre derecho a un juicio, o sea, no puede ser que ya llevo además en prisión cautelar 5 meses, no, tienes derecho a un juicio y esto es quizá uno de los derechos que también más se quebrantan sistemáticamente en nuestro país y en muchos otros. Siempre somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Tenemos derecho a la intimidad, tenemos libertad de movimiento. No puede ser que no pueda yo ir a donde yo quisiera ir en el planeta, pues si soy humana, ¿no? Derecho de buscar un lugar seguro en donde vivir, que ya lo habían dicho, el derecho a una nacionalidad, derecho a tener una familia, no me importa la preferencia sexual que tengas, ¿no? El derecho a tener tus propias posesiones, es decir, esto es complicado, pero tengo derecho a tener una propiedad privada, es decir, a mi propiedad, tengo libertad de pensamiento, ojo, y libertad de expresión, tengo derecho a reunirme en público, yo diría, con sana distancia y cubrebocas. ¿Perdón? Cuando, o sea, llegamos a un punto donde, no sé, yo estoy, un ejemplo, trabajando y me prohíben, por así decirlo, la libertad de expresión. O sea, ¿cuáles serían los parámetros a seguir para que no, para enfrentar esa prohibición, por así decirlo? Pues, si estás quebrantando los derechos de otro con tu trabajo. Y atención, o sea, si hay estructuras y estructuras, o sea, casi todos los derechos que les he mencionado se ven rotos, limitados, agotados y reventados en las pequeñas, en lugares concretos, pero estoy hablando de los grandes parámetros. Si tú estás trabajando, es que tu ejemplo en abstracto, que ese es el problema del derecho, que los derechos más bien solamente se insertan en la realidad, el derecho por escrito solo se inserta en la realidad y se vuelve valioso en la medida en la que se puede ejercer en una acción concreta. Entonces, en abstracto son mucho más complicados. Pero, por ejemplo, si tú eres un reportero o estás haciendo tu podcast en la universidad, en la UC, en Radio UC, y quieres decir, oigan, a partir de ahorita voy a decir lo que yo pienso del narcotráfico. A mí me parece que es magnífico, maravilloso y que ha beneficiado a muchísima gente, mucha más gente de la que ha logrado dañar. Y entonces te sueltas toda una perorata y al final tienes la responsabilidad social para decir, oiga, pero esto no es la verdad única, es mi verdad y así lo creo y de hecho pertenezco, ya siempre puedes decir, a un cártel muy bueno que hay, no sé, es decir, en un caso muy concreto se puede aplicar o no. Y puedes decir, pero atención, sí también reconozco que se quebrantan los derechos humanos de todos los demás que si asesinan, nosotros no asesinamos, si en fin, podría darse ese caso. Y si en este ejemplo, digamos, o sea, yo estoy trabajando para la radio de, no sé, de la escuela UC y digo, Ajá. o sea, abiertamente como que lo que acaba de decir y de la nada llegan los profesores de la UC o el que esté el encargado de radio y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que digas esto porque pues no me parece, por así decirlo. Al final de cuentas, pues me está Ético. Ajá. prohibiendo
lo que yo quiero expresar, ¿no? Sí, me estoy prohibiendo mi libertad de expresión. Claro, te está vulnerando tú, ¿no? Ahí tú le dices, muy bien, entonces sí necesito que me diga cuáles son los parámetros éticos de esta radio o los principios de la UC, cosa que además ahí los tienes. ¿Sí me explico? Ahí los tienes. Y entonces ya conversan sobre por qué piensas tú que el punto número tal que dice que en esta escuela lo que van a promover son X valores de tal, ¿no? Se contraponen con eso. Ahí viene el código de ética. Entonces, eso es muy importante, porque en ese momento ya te puedes decir, oye, pues no te metas a trabajar a la UC, no quieras salir en mi radio si no quieres respetar estos puntos y que tienes que conocer. ¿Se acuerdan que por eso les decía yo, pues oigan, las reglas del juego de esta clase, por ejemplo, pues sí me las tienen que leer y firmar, porque son mínimas, son poquitas, pero pongámonos de acuerdo con esas. Si no les gusta, habrá que saberlo, ¿no? Por lo menos saberlo. ¿Ya O sea, está? aunque sea una institución privada, una sí tiene, o sea, sí, tiene que una sí seguir. Estamos hablando de este medio de ese medio de comunicación, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces tienen que tener un código, o idealmente tienen que tener un código de ética. Si no tienes un código de ética, esa es una muy buena idea que pueden también promover ustedes. A ver, ¿cómo no tiene, nuestra radio no tiene un código de ética? Ah, no, pues eso no, o sea, sí debiera tener un código de ética. Ah, pues que el código de ética es igualito a el documento de principios de la universidad. Bueno, pues ese es, ¿no? Ya, no pasa nada. Espérenme un segundo, creo que me quedé en el derecho, sí, es que ya venimos en la libertad de pensamiento y de expresión, que son como las que, claro, a toda comunicóloga o comunicólogo les, ¿no? Lo que queremos es expresarnos, sí, nada más que tenemos que cargar con el peso de la responsabilidad esa que les digo, que siempre vamos a aplastar a alguien, casi siempre. El derecho a reunirse en público, el derecho a la democracia, el derecho a la seguridad social, los derechos de los trabajadores, el derecho a jugar, el derecho a la comida y al alojamiento para todos. Más o menos esos son el derecho a la educación, los derechos de autora y de autor, que son importantísimos, porque si no, esos, por más que queramos y pidamos a la gente que sea creativa, pues cómo va a ser creativa si no se respetan los derechos de autor. Y eso es lo primero que tenemos que respetar a través de nuestros medios. Los derechos a tener un mundo justo y libre, los derechos a tener deber hacia, es decir, tenemos una responsabilidad, un deber hacia los demás y deberíamos de proteger los derechos y las libertades de los demás y que nadie, nunca, esto sí, apréndenselo, les puede arrebatar sus derechos humanos. Y en el 19, habrán oído el artículo 19, que es la libertad de expresión. Me voy a ir un poco rapidito porque parece que me agota el tiempo. Tenemos todos el derecho de pensar, como dice Luis Eduardo, por nosotros mismos, por nosotras mismas, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con todas y todos. Es decir, ¿por qué rayos no? ¿No? ¿Por qué rayos no? Claro que tienes derecho y puedes acotarlo y puedes decir que el código de ética, sí me explico, pero tienes derechos y tienes que respetar siempre los derechos de los demás. Estos derechos comunicativos o el derecho humano a la comunicación, sí, lo van a oír a veces, hay unos derechos humaneros que les llaman mucho los derechos de aquí, o Navy, si tienes algo que comentarme, me dices, pero son los derechos comunicativos o a veces le dicen los de información, pero no le llaman de información, espérame. Comunicacionales les han dicho también en otros países, o algunos otros teóricos. Se dividen, tienen 3 dimensiones. El derecho a tener acceso a la información. Yo tengo derecho a saber cuántas vacunas hay de veras, no cuántas hay. Tengo derecho a informar, ¿no? A informar que, ¿no? Tú, lo que decía Eduardo, yo tengo derecho a informar. Y también tengo derecho a ser informado. Es decir, no solo que me informen cuántas vacunas hay, sino que yo pueda pedir esa información y tener acceso a la información. Son las 3 dimensiones básicas. Y esas 3 que se basan en los derechos, en la libertad de expresión, que son los derechos comunicativos, son lo que fundamenta los derechos de las audiencias. Y en México, en algo muy reciente y muy nuevo, apenas en 2013, aunque no me lo crean, es decir, tenemos
7 años escasos, 6 años y piquito de que están inscritos en la ley, reconocidos en la ley, aunque vengan los teóricos y nosotras los prácticos trabajando en ellos, los derechos de las audiencias mexicanas apenas nacieron en ley en el 2013. ¿En cuál ley? En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es la LFTIR, por favor, apréndansela. Antes había unas cosas tremendas, bodrios y así, ¿eh? Y es muy bonita esa historia, es un poco densa, pero es muy bonita esa historia porque es la lucha, es un luchifuercitas hegemónico, de poderes entre los medios y el gobierno, entre poderes. Entonces es interesante cómo se va reescribiendo esta ley. Los medios privados de comunicación, la radio y la televisión, los grandes empresarios de televisión y radio en este país, sobre todo han sido los que escriben y hasta diputados y senadores han metido, digamos, han impulsado para que tengan poder, porque son los que han escrito, digamos, sobre todo el grueso, y todavía lo escriben un poco, el grueso de nuestras leyes. Entonces, el gran éxito de la de 2013 es que se meten algunos goles, porque acuérdense que se van abriendo algunos poros en nuestras democracias para bien, ¿no? Así como se cayó un pedacito del muro el 8 de marzo. Entonces, esta ley tiene, por cierto, si quieren escuchar los 9 capítulos sobre introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México, están en el micrositio de la Defensoría de Audiencias de Radio Educación. Es radioeducación.edu.mx, son capítulos de media hora, son súper sencillos y tienen una rola pegajosa que habla de los derechos de las audiencias también. Nada más una precisión. ¿Por qué audiencias en plural y no audiencia? Porque justamente habla de la diversidad. Sobre todo reconoce que una audiencia no es igual a la otra. De entrada, no todos oímos, de entrada, no todos vemos, de entrada, no todos tenemos acceso a los medios de comunicación, no todos tenemos la misma edad, no todas somos iguales. Entonces, el primer reconocimiento en la palabra audiencias es incorporar y no hacernos un monolito, una sola audiencia, sino reconocer que somos muchas audiencias, ¿no? Y variadas y distintas y diversas. Los derechos de las audiencias, básicamente, ¿cuáles son? Y aquí va a ser, la recomendación es muy, muy práctica. Pueden acudir a al link, a la ley más nueva, y encontrar en el capítulo 4, está más o menos por la página 98, a partir del 256, lo que son exactamente los derechos de las audiencias, las obligaciones de las defensorías y cómo se pueden hacer valer estos derechos, ¿no? ¿Qué Pregunta. exigirle? Yes. Bueno, a mí siempre me ha chocado mucho que los derechos de autor, por ejemplo, Ajá. hasta cierto punto limitan también la expresión, pues, de los medios o de la gente. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. pues, por ejemplo, en YouTube alguien hace un video y si pone un fragmento de una canción o de una imagen, lo tiene que quitar o se le desmonetiza, etcétera. Sí, Entonces, Andrés, pero ¿qué tal si tú estás viviendo de eso? pero no sé, aún así no es un poco contrastante, o sea, como estás limitando a que haya libertad de expresión hasta cierto punto, aún así, ¿no? ¿No estarías fomentando más bien la creatividad y que puedas vivir, o sea, que puedas ser un músico y vivir de lo que haces? Claro que hay Creative Commons y ahora hay otras, también es un tema en resistencia, ¿eh? Sí. Pero es importante que no me pueda yo fusilar, por ejemplo, tu idea y decir, ¿yo qué creen que inventé? Pues no, si esa era tu idea, ¿no? Tendrías que tener, ¿no? Esa es tu propiedad privada también. Ahí hay unos puntos y unas fronteras muy sutiles y cada vez es más difícil, cada vez es más, es una lucha mucho más presente en nuestros medios digitales. Es la lucha que traen en Facebook en Australia, los periódicos, por ejemplo. Y en Canadá la tienen, ¿eh? En Canadá acaba de aparecer en primera plana en Toronto, el Toronto, absolutamente en blanco, en una lucha porque se están pirateando todo el trabajo, digamos. Estoy radicalizando, pero se están pirateando el trabajo de centenas de reporteros y reporteras ¿no? El año de periódicos para ponerlo gratis es una muy buena, ese es un muy buen tema porque hay
varias posturas, entonces hasta dónde sí, hasta dónde no, todo lo agarras de YouTube, sí, pero esa es como una frontera muy sutil. Profesora, de lo que dice Andrés, podría ser, por ejemplo, en la campaña de Donald Trump que utilizó la música de no recuerdo qué cantante y la cantante salió a decir que ella no había dado sus derechos para que la utilizara porque no quería que la relacionaran con Donald Trump, sería como algo similar. Ay, sí, pero ¿y quién fue? Recuérdenme. Bueno, claro, claro. Bueno, es que la música es un ejemplo muy, muy bueno porque, bueno, yo he escuchado músicos, tengo un familiar músico y hay varias canciones que pues ponen derechos de autor a un conjunto de 4 notas que son básicas para la música, entonces ya si las tocas es copyright aunque no sea la misma canción. No, Entonces es no, una cosa no, que hay es- no creas, hay sutilezas, pero fíjense que está este tema, que es un súper tema, me parece que hasta puedo hacer podemos hacer un campito para en una clase traerles al director de la Sociedad de Autores y Compositores de España en México, que ahí es donde todos tienen que mocharse para transmitir esa música y cómo les está yendo, porque además para que sobrevivan. Gestiones autorales, y también les puedo acercar a la gente de derechos de autor y de SEMPRO, porque son industrias que no quisiéramos que desaparecieran, son las industrias productoras de arte, ¿no? De arte, etcétera. Y esta es otra discusión aparte, pero es buenísima. Quitémosle un pedacito a alguna otra clase para poner estos dos, porque además yo misma tengo curiosidades y le puedo invitar hasta a mi amiga canadiense que es mi colega maestra en Ryder en Toronto, y que ella es periodista, entonces que nos cuente más cómo está esta situación. Déjenme avanzarle un poquito más en cómo pueden hacerse valer estos derechos. Bueno, no me voy a ir sin decir siquiera uno, ¿no? Derechos a las audiencias. Pero evidentemente toda obligación de un radiodifusor, y eso es muy importante, va a haber, bueno, ustedes van a ver 10 derechos, pero toda la ley gigante como es, pues son obligaciones para los radiodifusores. ¿Y qué creen? Si cualquiera de esas se quebranta, pues están violentando nuestros derechos. Entonces, pues hay 9 muy específicos, pero es un decir. Y lo que yo les dije de la Constitución en el artículo 1, y todos los derechos de la niñez, y todos los derechos a la educación, y todos los derechos que aparezcan en todas las normas y reglamentos del país y de los tratados internacionales, esos también son los derechos de las audiencias. Entonces, no es un tema tan fácil, aunque hay que estar vigilando algunos. Y en 6 añitos, lo que les puedo decir es que todavía la gente casi siempre argumenta o se contacta con los espacios de las defensorías de las audiencias, que son los espacios en donde puede uno poner quejas, comentarios, sugerencias, y en donde puedes hacerte escuchar de alguna manera tan fuertemente como el medio, y claro que nunca se puede igual, aunque uno lo trate de hacer. Pues casi todas las quejas que nos llegan no son de derechos vulnerados, sino que son otro tipo de conversación. Y como defensorías de audiencias, pues pensamos que esa también es la conversación relevante, importante de comunicación social. Es decir, ustedes acaban de decir los derechos de autor, que son un derecho, ¿no? Pero yo, si fuera súper estricta, no, eso ni es del tema. Pero ¿qué clase de defensoría de audiencias está defendiendo los derechos de unas audiencias a conversar con el gigante medio que no pueda escucharme, que tienes que a ti lo que te inquieta es esta cosa de los derechos de autor? Eso es lo mismo que se tiene que hacer en las defensorías. Impulsar la conversación, por un lado, impulsar la alfabetización mediática, por otro lado, en términos de lo que son los derechos concretos de las audiencias, cómo se vulneran, cómo se pueden hacer valer, etcétera. Pero también ampliar la conversación y también tratar de disminuir, pues lo que siempre decimos en clase, el diferencial de poder, esta simetría entre los medios y las personas. Y entre las personas mismas, porque por eso es importante conocer estos derechos, para hacerlos valer. Derecho que no se conoce no se respeta ni se hace respetar, ¿no? Entonces, pues sí estaría muy bien que ustedes no solo los conocieran, los derechos de las audiencias, para
promoverlos, hacerlos valer para respetarlos y no quebrantarlos, sino también promover su difusión. Es decir, oye, mamá, por ejemplo, si yo tengo una mamá con un autismo muy fuerte y acabo de escuchar un programa en el cual el comediante o el conductor o la conductora se está burlando tremendamente de las personas con autismo. Y yo me siento profundamente mal. ¿Qué creen que tienen que poner una super queja ante ese programa? Porque está vulnerando sus derechos. Entonces, para poderlos ejercer, para no quebrantarlos también, para no cometer un quebranto de estos derechos como hacedores de comunicación social, pero pues porque nos importa sobre todo esto último, es la igualdad. Es decir, que no haya tanta asimetría entre el poder de los medios y yo diría entre el poder de los seres humanos, el poder de los individuos en la sociedad y pelear por una sociedad más igualitaria. Que aunque suene un ideal, ay, vamos a pelear. No, de veras. Hay que reconocer que no somos iguales y que deberíamos más o menos tener el mismo piso para la igualdad, en términos de igualdad. No se vale que haya unos con más y otras con menos derechos, ¿no? ¿O no les parece como que ya chole, ya estuvo? Ya chole de eso en el planeta Tierra, ¿no? ¿No llevamos desde la era de los metales así? No mejor un virus que ni vivo estaba a acabar con nosotros porque no entendimos nada. Bueno, sigo provocando. Ahora bien, les quisiera invitar a revisar. Yo creo que puedo compartir pantalla. Voy a compartir pantalla, pero si no comparto pantalla, nada más para no perder ese tiempito, los derechos de... hay un link muy bueno que con preguntas y respuestas sobre derechos humanos que se los recomiendo, que les puedo pasar el Questions and Answers about Human Rights, pero está en español, no se preocupen, de la ONU, que sí recomiendo que lo repasen, porque luego sorprende mucho de dónde viene eso, cuándo nos pusimos de acuerdo, si sí fue 48, si los derechos de las naciones, y quiénes son esas naciones que firmaron, quiénes no son las naciones que firmaron. Déjenme decirles que esto ya lo habíamos mencionado en alguna clase, pero ¿por qué tenemos derechos como audiencias y por qué el espacio de radiodifusión, el aire que respiramos todos? Pues porque es parte del Estado. Entonces, si una televisora o una radiodifusora utiliza esa zona, el aire que yo estoy respirando, viendo y en el que estoy viviendo, evidentemente tiene obligaciones sociales con nosotros. Es decir, no nos puede aplastar y además decir que somos unos autistas idiotas, ¿no? Una televisora está utilizando. Y eso es lo que se reconoció en la ley apenas hasta 2013. Antes era una industria privada que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Hasta decirnos que estaba para entretener tontos, ¿no? Que es básicamente era la política de nuestra televisora más fuerte comercial, ¿no? Entonces, desde luego, la radiodifusión, y aquí sí se los voy a decir porque hay que aprendérselos y saberlos, la radiodifusión pública debe garantizar programación que difunda los valores artísticos, históricos y culturales que fortalezcan nuestra identidad nacional. Tenemos que tener derechos para las audiencias con discapacidad, es decir, tenemos que traducir y tratar de subtitular y tratar de hacer el máximo de los esfuerzos posibles, sobre todo cuando hay algunas especificaciones. Si llegas al 50% o más de la población, tienes que atender a esta población también, tienes que permitir que tienes que respetar los horarios, tienes que... ¿A qué me refiero? Si tú dices que vas a pasar un programa a determinada hora y no lo pudiste pasar, tienes que avisarme hasta donde se pueda. Tienes que respetar, que no darme gato por liebre en términos de información y publicidad. Es decir, si hay un producto que está diciendo que el agua azucarada o que los refrescos son magníficos y te lo ponen como nota, pues
están quebrantando tus derechos. Tienes que decir, ahí vienen los anuncios comerciales, pero esto no es nota, esto es, por eso la palabra publireportaje les debería de dar a ustedes así un shock ético, porque o es publi o es reportaje, pero publireportaje es así una mezcla ética de muy extraña cosa. Vamos a leer vamos directo a la ley, pero entonces las audiencias con discapacidad deben contar con servicios adecuados para que puedan atender o puedan enterarse de esta radiodifusión. Puedes no recibir publicidad, información como si fuera publicidad. Tienes que, y este es un derecho muy debatido, y esto abre para muchas cosas, tienes que diferenciar lo que es tu opinión, lo que yo decía de Luis Eduardo, ¿no? Mi opinión es esta, pero en realidad los datos hay tantas personas que padecen, mueren y sufren a raíz del narcotráfico, ¿no? O sea, tienes que saber que diferenciar datos de opinión. Es decir, tú eres el conductor Luis Eduardo Guzmán y esa es tu opinión de tu ronco pecho, ¿no? Pero las notas que vas a dar a continuación, que son los datos de la Secretaría de Salud o lo que sea, ¿no? O de la Fiscalía, son tal y tal y tal. Entonces hay que diferenciar. Eso lo han tomado algunos medios comerciales como que es una amenaza a la libertad de expresión. O sea, se defienden argumentando los derechos contrarios, ¿no? Pero y eso es un tema también fascinante, pero no nos va a dar desde lo más sofisticado y nos vamos a poder entrar en eso. Tienes que, pues por supuesto, respetar todo el desarrollo de la integración familiar y el desarrollo armónico de la niñez. Así lo dice la ley y no me gusta cómo está fraseado porque la integración familiar, ¿qué es eso? Pero bueno, será porque mi familia está muy integrada, ¿no? O me da prurito también la integración familiar, pero se me hace un poco moralín. Pero sí tienes que respetar que a los niños chavitos no les den a las 3 de la tarde, a la hora de las caricaturas, empiece la matadera y la sangre, ¿no? O sea, y ni siquiera lo avises, ¿no? Y tienes derecho de réplica y sobre todo tienes derecho a recibir información plural siempre, variada, a que no te aplasten, no te discriminen. Tienes derecho a que tener la misma calidad de audio en toda la programación, no que le suban a los anuncios y le bajen al programa de contenido. Tienes derecho a quejarte ante la Defensoría de las Audiencias. Con esto me despido, pero no sin antes invitarlos a que me digan, que le piensen, que busquen en su haber, ¿cuándo han sentido vulnerados sus derechos como audiencias? ¿Cuándo les ha dolido algo que oyen en la tele, que ven, que lo sienten como personal, que dicen, ay, no, ¿no? Y que lo vinculen a los derechos de las audiencias también. Pues a mí me llama mucho lo de la identidad nacional. Se me hace, no sé, creo que ahí hay mucho que me deja como analizar y que me toca, no sé. Ok. Incluso, ¿no? Creo que a todos nos han, por decir, han violado nuestros derechos en algún punto. Bueno, en mi caso, en algún punto pues, sí me han violado mis derechos. A lo mejor siento que no nos ponemos como exigentes porque ya estamos, por así decirlo, acostumbrados a que nos hagan este tipo de cosas, pero yo siento que está mal, ¿no? Y más cuando tú tratas de hacer como que las cosas bien y tienes como un porqué, ¿no? O sea, sin agredir a nadie o estás nada más haciendo tus cosas sin la intención de hacer el mal o dar un mal mensaje, ¿no? Pero como a ciertas cosas le pueden afectar, ya lo ven malo, ¿no? Cuando pues al final de cuentas ese no es el objetivo, ¿no? O sea, no lo haces con una intención mala, por así decirlo. Entonces, pues cuando veo las noticias o así, pues llega un punto donde, bueno, yo en lo personal digo, no, pues esto ya es algo normal. Y me da coraje decir eso porque es como de, no, es que no es normal en sí, no puedo decir que es normal, pero más bien estoy tan acostumbrado o estamos tan acostumbrados a todo esto de que violen nuestros derechos de libertad de expresión, el derecho de buena salud, de la buena educación,
que ya no nos sorprende, y creo que debemos de ir poco a poco, ¿no? Haciendo como un cambio. Sí, sí, tienes toda la razón. No podemos ya verlo como normalizarlo. En Uno TV me llegó hace unos días y se las iba yo a guardar y no la guardé, y luego siguen llegando estas cosas horrendas. La tercera nota era un pobre niño, pero ¿por qué? ¿Por qué un pobre niño? ¿No? Entre más sangre, más... Están llamando nuestra atención de esa manera. Pues si somos audiencias, ¿por qué no nos defendemos? ¿Por qué no conocemos? Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. Recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. El derecho de réplica, por supuesto. Que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información. Que se respeten los horarios. Ejercer este derecho de réplica. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio. El tercero que ya derogaron uno, que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios. Han derogado muchos y esta ley le han metido mucho a mano y ahorita está en pleito algunas cosas. Y ese es otro tema también para iniciados, pero muy interesante. Es decir, se ganaron y se perdieron unas cosas y en 2017 hubo un retroceso, pero ya ahorita hay amparos y ahí van. Pero, ojo, no se dejan los radiodifusores, ¿eh? En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, de edad, de discapacidad, de condición social, de condición de salud, de religión, etcétera. Eso, perdónenme, pero pues todo el tiempo nos avientan, como dice Luis Eduardo, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y los demás que se establezcan en otras leyes exclusivamente. Por eso empezamos con lo grande, o sea, todos los derechos humanos son derechos de las audiencias. Y sí, yo sí me he sentido en muchas ocasiones ofendida, agredida, molesta. Si pienso, o sea, yo de niña, por ejemplo, había cosas que no sabía, pero estás siendo agredido por tus medios que pasan por tu aire, ¿no? Por tu espacio de radiodifusión. Y eso no está bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Yo creo, no sé, lo quiero poner así sobre la mesa, con ninguna presunción de dar conclusiones, pero me quedo con dos cosas a partir del objetivo que teníamos, ¿no? Con el taller. Número uno, la necesidad de que las y los estudiantes de comunicación, y bueno, refiriéndonos a la licenciatura en comunicación social en nuestra Universidad de la Comunicación, deban conocer, absolutamente deben conocer estos derechos, derechos humanos y derechos de las audiencias, incluso cuál es la conexión, o sea, cómo se pueden advertir ahí estas interdependencias, interrelaciones entre los mismos. Ahora, no solamente por el hecho de que deban conocerlo, sino porque deberían resguardar cada uno de estos derechos humanos, en primer término, derechos de las audiencias, en cada una de sus producciones mediáticas, cada vez que se haga comunicación. Y la otra cosa con la que me quedo es también entender cómo podríamos, como comunicadores y comunicadoras sociales, pues dar a conocer más a las personas, a todas las personas que tenemos derechos. O sea, derechos como seres humanos, pero también derechos como audiencias, particularizando en el tema de el consumo de contenidos en cualquiera de los medios de comunicación, pues a los que estamos constantemente expuestos y expuestas, ¿no? Entonces, conocimiento, pero conocimiento para poder aplicarlo como profesionales de la comunicación que ya casi somos, podemos decirlo, y también cómo hacer que las personas lo conozcan más para que pues se puedan sentir que reclamen, ¿no? Cada uno de estos derechos como audiencias. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, sin duda, un Me Too de los derechos de las audiencias, ¿no? No, de veras, pues es que no son algo distante, no son algo de teoría, y como el gremio que lo ha impulsado son teóricos muy especialistas, hemos podido
no hemos podido arraigarnos en, y como desde luego los medios, ¿no? Los medios comerciales, lo último que quieren es a las audiencias diciendo cómo ellos deben producir, pues o sea, no hay como las condiciones para favorecer. Nosotros las tenemos que crear. Nosotras audiencias, nosotros comunicadores, tenemos que crear esas condiciones. Por eso les invito a mis 5 maravillas, ¿no? A mis 5, maravillosos 5, a promoverlos, a conocerlos, a promoverlos, a exigirlos. Así es, así es. Pues muchísimas gracias. Yo encantada de haberles escuchado comentar de este tema que es tan importante y que en una materia como producción de radio tengamos la posibilidad que guiados por la maestra Ana Cecilia podamos tener este tipo de discusiones, ¿no? Y tener este tipo de dudas, porque hay muchas dudas que, como bien lo decía la maestra, tienen ahí fronteras muy delicadas, muy sutiles, que valdría la pena retomar todo el tiempo, ¿no? En función de las discusiones que se dan desde los entornos académicos e investigativos de la comunicación, por supuesto. Entonces, bueno, de esta manera estaremos concluyendo, ¿sí? Yo agradecerle a Elisa, nuestra colega de admisiones, que nos hizo favor de pues anfitrionar esta sesión. Muchas gracias, Elisa. Gracias, Frida, Luis Eduardo, Lauren, Andrés. Eva se nos retiró, me avisó Ana que de repente se había quedado sin luz eléctrica, pero por ahí estuvo un buen rato con nosotros, gracias a Eva también. Y bueno, deseándoles una excelente tarde, les estoy agradeciendo por su presencia hoy aquí en esta plática taller.